Fue justo como yo empecé, literalmente un viernes por la noche, que llegué a mi casa y es muy impresionante cómo con el tiempo te vas desconectando de esa esencia que tú traes contigo. Yo presumiendo al amor de mi vida. Prácticamente ahorita son estos los cuadernos que he estado ocupando para ir aclarando un poquito más los temas de los cuales he tenido que darles pues un cuaderno especial. En este caso de ley, siempre el que tengo es uno de simplemente como que escritura. Ahorita llevo este, que fue justo como yo empecé, literalmente un viernes por la noche, que llegué a mi casa y sentí esa necesidad de quererlo escribir. O sea, yo antes nunca había como que estudiado o investigado cómo resolver ese problema que tenía en su momento. Y por alguna u otra razón decidí escribir y es algo que tengo que tener sí o sí. Y es una de las principales cosas que recomiendo siempre a las personas que me llegan a pedir ayuda para resolver problemas que yo ya he solucionado. Podría ser, por ejemplo, cómo resolver problemas con tu pareja, con tu familia, con tu propósito de vida, o de mínimo saber cómo encaminarte hacia tu propósito de vida. Digamos, un ejemplo en eso podría ser, en primera, dejar todos los vicios, adicciones que tengas, porque siempre este tipo de hábitos te van a nublar la mente, te van a descarrilar de aquel propósito que tú tienes con la sociedad. Entonces, prácticamente aquí siempre agarro y literalmente, por más tonto, absurdo que parezca, por más ingenuo que parezca, si es algo que tú piensas y lo quieres decir, simplemente escríbelo. Ya si no te gusta o si sientes que es muy tonto, pues simplemente te lo guardas. Pero sirve mucho externarlo y verlo ya físicamente. Empiezas a descubrir quién realmente eres, porque es lo que tú traes dentro de ti. Pues es el primer cuaderno, que es con el cual se empieza este camino o esta, ¿cómo se diría? Forma de conseguir la perspectiva que yo tengo hoy en día. A partir de todo ese procesos por los cuales yo pasé y varias veces que repetí ese mismo proceso de escribir, pues llegué como que a tener tantas cosas escritas que me tuve que ver en la necesidad de organizar todo bien. Y muchas de esas cosas fueron como que en mi caso ahorita de saber qué carrera elegir, cosas que me gustaban o que me llamaban la atención, temas que me tenían como con el pendiente. En su momento fue con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, también por un momento con parejas, con relaciones de amigos también, en preguntarme si realmente me estaban aportando o me estaban quitando. Entonces, pues ya estuve como que, sí, organizando de mayor importancia a menor, y los que mayor prioridad tenían pues fueron los primeros a los cuales les di como que un espacio aparte. Antes de todo eso, como que lo primero que me empezó a abrir la mente acerca de que se puede conseguir más cosas que lo que te propone el sistema, se podría decir. El primero es como de trading, que literalmente fue en 2020, aquí dice. Por ahí se ve. Ya hasta se rompió la hoja. O sea, en 2020 fue como que la primera vez en la cual yo me pregunté pues esta persona está en un punto en el cual no cualquiera puede llegar. Y nada más pues me acerqué por lo mismo que la mayoría en su momento se acerca a ese tipo de cosas, que es por el dinero prácticamente y por el estatus que te va a dar en la sociedad. Entonces de ahí partí, ya durante el tiempo como que me fue interesando más por saber qué más tipos de vida se pueden conseguir pues, en este mundo básicamente. Y ya de ahí me pasé a buscar el e-commerce, el dropshipping, pero todo siempre fue en base en resultado más que nada y lo que yo iba a obtener de ese resultado. Mira, por ejemplo, aquí tenía inventarios de venta de negocios. Cuando empecé a vender nada más mi ropa por querer sacar dinero. Hoy en día, por ejemplo, yo cuando saco ropa, pues la regalo, o si no, pues ya, si nadie la quiere, pues la tiro literalmente. Como que el hecho de pensar, ay, ¿cómo le saco beneficio a esto? ¿Cómo quiero conseguir algo de esto?
te quita mucho espacio mental y mucha energía. En vez de darle a tu propósito de vida, dárselo a algo que simplemente te va a dar un resultado externo. Esos fueron como que los primeros 2 cuadernos. Y aquí en donde explico básicamente el proceso ya más completo, cuando ya empecé a tomar muchísima más conciencia de mi vida. Que pues básicamente aquí pues la duda es el principio de la sabiduría. Bueno, a lo que yo he visto siempre las personas cuando suben a un siguiente nivel, de ley siempre se preguntan o empieza por una duda de qué podría pasar si sí, qué podría pasar si no. Siempre es por naturaleza del ser humano querer saber algo que no tiene conocimiento. Y muchas de esas veces se ve limitado por el miedo que tiene al qué pasará. Ahorita lo voy a explicar muy resumidamente, pero prácticamente son hojas y hojas de estar escribiendo en letra chiquita, aparte aquí. Bueno, en fin, así está todo el cuaderno. Y creo que en algún futuro también voy a hacer un libro de esto, de cómo fue el proceso como tal del proyecto. Y pues bueno, ahorita en este video me voy a enfocar más en explicar este cuaderno, que es el proceso el cual yo tuve para llegar a querer crear esta marca o pues sí, esto que tengo yo para dar o compartir, el cual a mí me funcionó y literalmente podría decir que es la cosa más importante, la cual tuvo que ver mi proceso de vida. Esta cosa que es cuando realmente ya te pones y pones las cosas en juego y dices, a ver, ¿qué opciones tengo y qué otras no, qué quiero y qué no? La primera parte pues fue la duda, ¿no? De cómo empezó todo esto. Y voy a leer un cachito de Awareness. Surge de la idea de un chico llamado Emanuel Sánchez Cruz, nativo de la Ciudad de México, del 10 de junio del 2004, tras haber pasado una serie de situaciones en las que se vio obligado a elegir entre seguir con la cadena dentro de la Matrix o elegir el camino hacia la plenitud y la salvación, que por lo general es el más difícil y el que más fortaleza mental y fe te va a requerir, porque no es algo que ya esté como que seguro. Siempre que tomas un camino el cual alguien no ha caminado, es muy fácil quedarte parado por el miedo, porque pues no sabes qué podría pasar. Entonces creo que de alguna u otra forma logré encontrar la manera de cómo obtener esa fe, en este caso, que al inicio fue simplemente fe por mí, un punto diría yo hasta egoísta, de nada más querer yo estar bien, pero en el proceso la vida misma te va dando como que esa sabiduría más que nada, de darte cuenta que al final el humano fue hecho para servir. Creo que la mayoría de gente que hoy en día se ve como que bloqueada, siempre la conclusión que yo llego es porque se enfocan en simplemente obtener el beneficio de y no en dar lo que ellos tienen dentro de sí para los demás. Regresando al texto, la idea surgió un 25 de octubre del 2023, al estar hundido entre pensamientos positivos y negativos, entre dudas y respuestas, después de haber observado y escuchado lo suficiente como para llegar a la conclusión de, y en este caso creer firmemente, que el siguiente paso a la evolución humana es el dominio de la conciencia. Y explicando un poquito más esto, básicamente es cuando el dominar tu conciencia es cuando tú tomas el control sobre tu vida, el control sobre lo que tú haces y por qué y para qué lo haces. En este caso, la mayoría de gente de éxito, en la mayoría de las industrias, cualquier tipo de rama, sí o sí tienen que haber pasado por un cierto proceso, el cual les obligó a tomar un cierto nivel de conciencia de su vida y en base a eso tomar el control. Y muchas veces sí me he como que cuestionado y lo veo a diario, desde mi casa, con mi familia, hasta todos los lugares a los que voy. Siempre, una vez que lo entiendes ya no lo puedes dejar de ver y no puedes evitar querer ayudar o aportar lo que tú sabes acerca de cómo salir de un punto donde alguna persona se ve estancada. En mi caso fue que me vi en un punto de no saber bien para dónde ir, en este caso de tomar alguna carrera, y decidí empezar a conocerme interiormente, a preguntarme qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que sí me gusta, qué es lo que no. Y mucho de esto
muchas de las respuestas que obtuve fueron gracias a que me regresé a observar mi yo de antes. Si tienen fotos, igual les ayuda un montón regresar a ver tus fotos de niño y recordar qué es lo que a ti te gustaba hacer de niño, qué es lo que tú te imaginabas de niño, lo que tú eras en esencia de niño, porque justo de niños es cuando estamos más conectados a nuestra esencia, cuando no se ve tan influenciada nuestra mentalidad por el mundo exterior, por el miedo exterior, y realmente somos genuinos con nuestros pensamientos o con nuestros deseos. Tú vas y le preguntas a un niño si se cree capaz de saltar de un edificio a otro y la mayoría te va a decir que sí. Tú vas y le preguntas a un niño que qué quiere ser, te va a decir, pues quiero ser astronauta, quiero llegar a tocar la luna, quiero tener la luna en el patio de mi casa, quiero llegar a crear algo que nunca se había creado. Es muy impresionante cómo con el tiempo te vas desconectando de esa esencia que tú traes contigo. Tal pareciera que cuando sales de ese bucle, se podría decir, te das cuenta que muy posiblemente todo está como que armado de tal forma que inconscientemente lo hagas. A lo que voy es de que veo yo hoy en día que ya soy más consciente de la vida en sí misma y del propósito de ella. Veo a demasiada gente que se ve limitada por ese miedo que les metieron desde niños, de que pues tienen un deseo tan grande que lo ves hasta en sus propios ojos cuando te hablan acerca de ese tema. No sé, compañeros con que pues dejaron algún deporte porque les dijeron que no eran buenos para eso, o dejaron de querer hacer algo que les apasionaba por la crítica de su familia de eso no te va a dar para comer, o eso no te va a dejar nada bueno, vas a dar una mala imagen para las demás personas, ¿qué van a decir de ti? Justo es uno de los puntos principales de los cuales yo quiero destapar y hacer conciencia a la gente de que para volver a conectar con esa esencia que es realmente lo que te hace sentir esa plenitud en este camino que se llama vida. Otra vez regreso al texto. Para llegar a ese punto fue necesario ver la vida en distintos puntos de vista, desde el odio, la frustración, la ira, la envidia, el rencor, el victimismo, hasta la gratitud, la aceptación, la bondad, la responsabilidad. Es sorprendente cómo es que nosotros mismos nos creamos nuestra propia realidad. No lo puedes comprender a la perfección hasta que la vida te pone en las situaciones correctas como para que puedas verlo por tu propia cuenta. A tal punto de llegar a ser agradecido con las cosas o situaciones que comúnmente uno pensaría que son negativos para uno. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, la falta de dinero, la pérdida de tu trabajo, dejar de ver a tus seres queridos por cumplir con tu deber, infinidad de cosas que con una mentalidad correcta puedan llegar a ser los detonantes para descubrir aquella esencia que llevamos dentro desde el momento en el que llegamos a este mundo, a la vida, y para llegar a dominar nuestra conciencia. Y pues ya prácticamente ahí explico mi proceso por el cual yo pasé, que literalmente así fue, llegando a un punto como que tan bajo de ser desagradecido con la vida y pensar que todo estaba en mi contra, y también llegué al otro extremo de ver literalmente todo como todo es bonito y color de rosa. Y pienso yo ahorita en este punto que se trata más de encontrar un punto de equilibrio en el cual se trata de tú dar lo que tienes, pero tampoco se trata de que te dejes pendejear por las personas o que te dejes manipular por las personas. Creo que es muy importante tener las dos perspectivas y encontrar un punto en donde sea beneficioso para todas las personas. En este caso, un ejemplo con la pareja, que hoy en día la mayoría ha tenido una pareja tóxica, se podría decir, o una relación con algún amigo el cual no te valora, y tú por el tener la idea de querer dar y querer ser buena persona, pues sigues dando y dando a las personas que no te toman ese valor o que no agradecen por tu presencia o por lo que tú les das. Justo después de tener esos dos extremos tienes que empezar a aplicarlo y empezar a tú tantear con tu esencia hasta qué punto sí y hasta qué punto no, dejar a las personas pasar el límite. Una de las cosas, como lo decía ahorita, que me ayudó así un chingo a saber un poco más de mi esencia
fue recapacitar sobre la historia que yo he llevado y más que nada escribirla lo más detallada que puedas. Y ahora sí que aquí sí le doy los créditos al Temach, que básicamente yo estuve pues por un tiempo así obsesionado con saber por qué y para qué funcionan las relaciones, en este caso amorosas, que pues sí en algún tiempo tuve como que muy mala comprensión acerca de cómo funcionan. Y también me di cuenta de muchos errores que yo tuve al momento de estar en la relación en sí. Y también me di cuenta de lo culero que yo fui con otras personas que igual, ahora sí que tanto tuve personas que no me valoraron como yo no valoré a personas que sí me valoraban a mí. Entonces no lo ves hasta que te regresan el mismo golpe, se podría decir. Y pues ahora sí que básicamente hice el ejercicio de redactar tu propia historia de lo más detallada que puedas desde que naciste. Así desde que, pues me acuerdo que en el kinder jugaba fútbol, me acuerdo que yo con mis primitos iba al estadio cada fin de semana y lo que más me gustaba era esto. Y más aparte me acuerdo de un señor, así lo más detallado que tú puedas. Y créeme que eso te va a hacer recordar muchas cosas de las cuales hoy en día dejaste de hacer por el miedo al que dirán o por el miedo al fracaso también. Entonces, si te das cuenta, son hojas y hojas. Bueno, después de hacer ese ejercicio, pues me ayudó un chingo a reconectar con lo que es la esencia. Y a ver, voy a seguir aquí leyendo. A ver, entonces lo que seguía después de haber tenido este proceso como que de ver los dos extremos de las diferentes cosas que tiene la vida para darte o para experimentar más que nada. La gratitud, bondad, desde hasta el miedo, el enojo, la frustración. Voy a redactar otra vez lo que sigue. Con el paso de los días me dediqué a escuchar muchos podcasts de personas que han tenido éxito en diferentes ramas, de la economía, del arte, de lo espiritual, de la salud, y todas tenían eso en común, por lo cual saqué mi conclusión acerca de la conciencia y su importancia de adueñarse de ese poder. Así que al pasar los días me hacía varias preguntas y algunas conclusiones de ellas fueron las siguientes. Que pues básicamente ahí ya le empecé a dar un poquito más de forma a mi proyecto en base a en qué se basa Awareness, que pues básicamente es una marca enfocada a la búsqueda de la conciencia elevada y utilizarla a base de principios y valores dirigidos al bien común. Una parte de Emanuel Sánchez Cruz, que pues en este caso soy yo, y le puse: voy a lograr que las personas le encuentren un sentido a la vida. Estoy harto de ver a la gente vacía, escuchar la historia repetida de que nunca saben quién son con certeza y solo viven por vivir, sin conciencia de dónde van o sin un propósito, sin alma. Siempre he tenido desde que tuve este proceso, tuve la conclusión de que una persona que no tiene un propósito definido, o al menos no está en busca de ese propósito, literalmente no tiene un alma, porque no ha encontrado su esencia, porque la esencia habita en el alma. Simplemente vives por vivir, y si llega una persona es muy difícil que conectes al instante con ella. Y esto yo lo noté mucho porque yo antes era como que demasiado antisocial, se podría decir. Y era más que nada como de, pues no, que las personas me hablen a mí. No, prefiero quedarme así solo, no necesito a nadie, por ejemplo. Y una vez que me empecé a conocer a mí mismo, empecé a saber qué virtudes tenía y qué también defectos tenía y empezar a trabajar en ello. Pero más que nada me di cuenta al momento de yo conocer a gente después de ese proceso de conocimiento interno, y se me facilitó como si toda la vida hubiera sido yo, pues, como se dice, social. Y hoy en día como que aprendes a escuchar más fácilmente a las personas, aprendes a conectar más fácilmente con las personas porque sabes qué es lo que tienes tú para dar a esas personas. En cambio, cuando no tienes ni puta idea de lo que tienes tú, se vuelve como que hasta te quedas bloqueado de lo desconectado que estás de ti. Lo digo con tal certeza porque ya sé qué es lo que es vivir en automático básicamente, y en esta nueva etapa, después de todo el proceso que tuve, sé lo que es estar viviendo
realmente desde el amor y no desde el miedo, porque justo te da como que este propósito o sentido de vida. Pues sinceramente es algo que sí o sí me llena ayudar a las demás personas, ayudar a que se encuentren a ellas, que siento que es como... Se siente bien ayudar a una persona con algo que a ti te ayudó. Bueno, seguimos aquí. Bueno, es una irresponsabilidad no aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para descubrir lo poderosa que puede llegar a ser nuestra conciencia y con ella el accionar para desarrollarnos hasta sus últimas consecuencias. Somos una raza que desperdicia más del 50% de su capacidad. Y un siguiente paso que ayudaría a desbloquear ese potencial es el dominio de la conciencia. El proyecto en sí. O sea, ya no tanto en mí, sino... No, pero... Ah, sí. Como que la base es... El primer paso. checar tu historia. Bueno, en las siguientes afirmaciones que básicamente buscaba diferentes formas de cómo explicarlo o de cómo representarlo o redactarlo de lo que va a ser el proyecto en sí. Que otra de esa fue: mi marca representará el poder que tiene el dominio de la conciencia, el dominio de uno mismo física, mental y espiritualmente. ¿Por qué estas tres? Porque básicamente son las tres cosas que por excelencia en todo ser humano hay. Físicamente tu cuerpo, mentalmente lo que estudias, lo que aprendes en este mundo mundano, en este mundo mundano, y espiritualmente porque justo esta cosa del alma, de la esencia, que es algo que todos sí o sí tenemos, sí o sí tu esencia fue creada para embonar bien en este mundo. Si por alguna u otra razón tú crees que sientes que nomás no cabes en ningún lugar, créeme que justo ese tipo de esencias son las que más van a impactar al mundo, porque son las que menos comunes son, se podría decir, y son las que van a crear algo más que no se ha visto. El ser humano fue hecho para crear. Las personas que realmente solamente reaccionan a lo que ya hay, justo están en este punto como de vivir en automático. Creo que estas tres son las principales bases en las que deberías enfocarte para empezar a encontrar esa esencia tuya. Y bueno, ya estuve igual explicando qué es awareness, diferentes principios y valores en los cuales se fundamenta. Escribe varias afirmaciones, varias preguntas en las que, al menos en mí, tuvieron un impacto pues muy significativo. Por ejemplo, esta pregunta de ¿qué pasaría si no lo lograras? Pero ¿qué pasaría si sí? Imagínate, si no lo lograras, prácticamente vas a regresar al mismo punto donde ya estabas. Pero si lo logras, es ilimitada la cantidad de cosas que podrías llegar a lograr. Esta cosa de pensar que tienes la posibilidad y no lo haces simplemente por el miedo, al menos ya cuando eres una persona consciente, te cuesta mucho no hacerlo. En este caso, por ejemplo, a mí hacer el video, quizás al inicio me da miedo, me da como que ganas de echarme para atrás, básicamente. Como decía, pues toda la gente que me conoce, ¿qué va a pensar de mí? O todas las personas a las que vaya a llegar este mensaje van a decir que pues, cualquier cosa que se les venga a la mente. Ese es un proceso por el cual tú tienes que superar para realmente descubrir eso que tienes tú para dar. Y digo, todo lo que vale la pena siempre va a ser difícil al inicio. Otra vez regresando con el gimnasio, si tú quieres un cuerpo excelente, al inicio te va a costar un chingo ir al gimnasio, pero una vez que empiezas a agarrar el ritmo, que empiezas a tener amigos, que empiezas a verte bien en el espejo, hasta te motivas para seguir yendo, se vuelve fácil. La mujer perfecta, sí es cierto, yo no me acordaba. Pero tiene que ver. No, yo siento que en este caso es más de conocerse. ¿Qué busco en una mujer? Que tenga un cool. Me gustan los cool. Yo voy a grabar eso para desmentirte en TikTok. Lo que van a decir. Tiene doble personalidad. Y bueno, ya para la última hojita que escribí, 15 de mayo del 2023, como hace año y medio. No. 15 de mayo del 2024 fue la última página que escribí en este cuaderno. Bueno, la voy a leer.
No me puedo imaginar lo que la vida me tenga preparado para mí, pero de algo estoy seguro y sé que será algo que ni yo mismo pensé que necesitaría. Amo mi vida que tengo hoy en día. Amo a mi familia y no los cambiaría por nada. Abrazo mi realidad como lo mejor que me pudo haber pasado. No sé si sea algún don, este nivel de conciencia que he descubierto en mí. Sinceramente siento muy en el fondo que es algo que no cualquiera hubiera logrado a tan temprana edad como yo. Tengo 19 años y siento que tengo la conciencia de alguien de una edad muchísimo más grande. A veces pienso que mi papá es el que me está ayudando desde el inconsciente a comprender la vida y ser agradecido. Inevitablemente el ser agradecido atraerá la abundancia. Y ya. Antes, cuando leía este tipo de cosas, se me quebraba la voz por el sentimiento que le tengo, porque justo es algo que cambió mucho la perspectiva mía de vida. Más que nada en mí con el tema de mi papá. Porque digamos que es como si te quitaran una parte de ti y al inicio agarras rencor muy cabrón con la vida más que nada. Y bueno, en mi caso con lo que yo creo que es Dios. Y te empieza a nublar, a cegar de todo eso que tiene la vida para ti. Y justo después de empezar a quejarte, las pocas o muchas cosas que sí tienes, las empiezas a dejar de ver. En mi momento, yo estaba como que, ya no voy a tener papá y tampoco, ya no voy a tener tantas cosas que también él me daba físicas. Me compraba juguetes en Navidad y yo de niño a mis 11, 12 años, fue lo primero en lo que pensé de, ya no vamos a tener regalos en Navidad, ya no vamos a poder salir tanto porque ya no va a haber tanto dinero. Lo primero en lo que te enfocas tiene mucho que ver el entorno en el que estás, porque pues, como digo, la mayoría de la gente solo se enfoca en lo externo, en lo que obtiene y no en lo que da. Entonces esa cosa de ser desagradecido y no verlo como una forma de descubrirme a mí y verlo como una forma de fortalecer más mi fe, empecé a dejar de ver las cosas que me quedaban, que en este caso fue como de, pues falleció mi papá, pero yo sigo bien de salud, mis hermanos siguen bien de salud, mi mamá sigue con vida, mi familia sigue con vida, sigue bien. Te empiezas a adentrar en un mundo donde te desconoces hasta ti mismo, que pues justo a mí me tomó 11, 12, 8, 9 años llegar a un punto tan bajo de desagradecimiento en el cual ya dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo recordaba que antes de esto no era así. Y es donde empiezas a querer ya poner acción sobre ti, sobre lo que está pasando en tu vida. Pues ahora ya es muy distinta la perspectiva con la que veo esta situación y con la que veo todas las situaciones que me pone la vida frente a mí. Es muy fácil salirse de esta mentalidad. El entorno que tienes influye demasiado en la forma en la que tú piensas. Y tuve como que en este último año otra etapa de desagradecimiento por lo mismo. Volví a agarrar los malos hábitos, volví a dejar de desarrollarme e inclusive en algún punto dejar de ir al gimnasio. Y lo que me volvió a regresar a la misma mentalidad de agradecimiento que ya tenía y por la cual empecé a progresar fue justo esta cosa de los hábitos y cambiar un poco más el entorno que yo tenía. Esta cosa de agradecer porque simplemente respiras, o sea, vuelvo y repito que no lo vas a entender hasta que lo vivas por tu propia cuenta, pero espero que de mínimo con este contenido que yo te comparto empieces por esta cosa por la cual yo empecé, que es el preguntarte sobre la situación que tienes. Ya no simplemente reaccionar en base al sentimiento que sientes, sino tomar un poco de raciocinio y conciencia de lo que tienes enfrente y empezarlo a pasar por diferentes filtros para que pues obtengas un resultado diferente. Retomando el concepto de Albert Einstein, me parece que es la definición de locura, que prácticamente es la persona que espera un resultado diferente haciendo lo mismo. No recuerdo si es Albert Einstein. Albert Einstein. Ya hace frío a la verga. No puedes hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Sí. Sí. Y bueno, pues ya. Chingar a su madre si no me va a dar frío.